Sección 1. Un roce con el destino. La juventud de Hitler. Adolf Hitler, el hombre que sumergiría al mundo en la oscuridad, comenzó su vida en un tranquilo pueblo austriaco. Nacido en 1889, sus primeros años fueron comunes y corrientes. Era un niño callado con una relación volátil con su estricto padre. Las primeras ambiciones de Hitler se centraban en el arte. Soñaba con convertirse en pintor, pero sus sueños se vieron frustrados cuando fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena. Este rechazo, junto con la muerte de su madre, lo dejó a la deriva y resentido. Fue durante estos años formativos en Viena que el antisemitismo de Hitler comenzó a gestarse. Absorbió el sentimiento antijudío generalizado de la ciudad, que culpaba a los judíos de los problemas económicos y los males sociales de la época. Estos prejuicios formarían más tarde la base de su odiosa ideología. Sección 2. Semillas de odio. La formación de un tirano. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 resultó ser un punto de inflexión en la vida de Hitler. Lo vio como una oportunidad para escapar de la monotonía de su existencia y demostrar su valía. Se alistó en el ejército alemán, sirviendo como mensajero en el frente occidental. La guerra tuvo un profundo impacto en Hitler, moldeando su visión del mundo y alimentando su resentimiento. Abrazó la camaradería y la disciplina de la vida militar, encontrando un sentido de propósito que antes no tenía. Sin embargo, también se vio profundamente afectado por la derrota de Alemania y el posterior Tratado de Versalles, que consideró una traición humillante. En el caótico periodo posterior a la guerra, Hitler encontró una nueva salida para su ira y frustración: la política. Se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, un pequeño grupo marginal que compartía sus opiniones nacionalistas y antisemitas. Su carisma y sus poderosas dotes oratorias lo catapultaron rápidamente a la fama dentro del partido. Sección 3. El ascenso del partido nazi, de la cervecería al Reichstag. Bajo el liderazgo de Hitler, el Partido de los Trabajadores Alemanes, que pronto pasaría a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP o Partido Nazi, creció rápidamente. Explotando las dificultades económicas generalizadas y la inestabilidad política, Hitler aprovechó una fuente de resentimiento y orgullo nacional. El mensaje de Hitler era simple pero efectivo. Prometía devolver a Alemania a su antigua gloria, liberarla de las cadenas del Tratado de Versalles y crear un Estado ario racialmente puro. Sus discursos, plagados de veneno y odio hacia los judíos, los comunistas y otros enemigos percibidos, resonaron en una población desesperada por un chivo expiatorio y un salvador. La popularidad del partido nazi aumentó durante la Gran Depresión, que azotó a Alemania con especial dureza. Con millones de desempleados y desilusionados con la República de Weimar, los nazis ofrecían una seductora visión de orden y renacimiento nacional. En las elecciones federales de 1932, los nazis se convirtieron en el partido más grande del Reichstag, allanando el camino para el ascenso de Hitler al poder. Sección 4. El control nazi. Totalitarismo y terror. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, marcando un punto de inflexión en la historia alemana. Con asombrosa rapidez, desmanteló la República de Weimar e instauró una dictadura totalitaria. Los nazis se movieron rápidamente para consolidar su poder, eliminando toda oposición y estableciendo un clima de miedo e intimidación. Se prohibieron los sindicatos, se detuvo a los opositores políticos y se les envió a campos de concentración, y se amordazó a la prensa. La ideología de Hitler, una mezcla tóxica de nacionalismo, racismo y antisemitismo, impregnó todos los aspectos de la sociedad alemana. Las escuelas y universidades se convirtieron en herramientas de adoctrinamiento, produciendo generaciones impregnadas de la ideología nazi. La propaganda, difundida a través de la radio, el cine y los periódicos, glorificaba a Hitler y al partido nazi al tiempo que demonizaba a los judíos y a otros indeseables. Sección 5. El Holocausto. Una mancha en la humanidad. En el corazón de la barbarie del régimen nazi se encontraba el Holocausto,
La persecución y el asesinato sistemático y patrocinado por el Estado de 6 millones de judíos en la Europa ocupada por los alemanes. Este genocidio sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, un crudo recordatorio de los horrores que pueden producirse cuando se permite que el odio y la intolerancia florezcan sin control. El Holocausto fue la culminación de siglos de antisemitismo, alimentado por la propaganda nazi que presentaba a los judíos como una raza parasitaria que amenazaba la pureza del pueblo alemán. A los judíos se les privó de su ciudadanía, de sus bienes y de sus medios de vida. Fueron sometidos a una violencia horrible, confinados en guetos y deportados a campos de concentración, donde fueron asesinados en cámaras de gas o trabajados hasta la muerte. El Holocausto es una cruda advertencia para la humanidad, un testimonio de la fragilidad de la civilización y de las devastadoras consecuencias del odio y la intolerancia desenfrenados. Es un recordatorio de la importancia de la vigilancia, la educación y la oposición inquebrantable a todas las formas de discriminación y prejuicio. La guerra de Hitler marcó un periodo de expansión agresiva y conflictos devastadores. Las ambiciones de Hitler llevaron a la invasión de Polonia en 1939, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. La guerra se extendió rápidamente por Europa, Asia y África, involucrando a múltiples naciones arrastradas al conflicto mortal. La maquinaria de guerra nazi, alimentada por la visión de Hitler de un vasto imperio ario, trajo consigo un sufrimiento y una destrucción incalculables. Las ciudades fueron arrasadas, las poblaciones diezmadas y los recursos saqueados. A pesar de las victorias iniciales, la marea se volvió contra Alemania a medida que los aliados contraatacaban, culminando con la caída de Berlín en 1945. La guerra de Hitler no solo remodeló la política mundial, sino que también dejó un legado de ruina y miseria que tardaría décadas en curarse. Recordar el horror es crucial para garantizar que tales atrocidades no se repitan jamás. Las secuelas del régimen de Hitler dejaron a Europa en ruinas y al mundo conmocionado por la magnitud de las atrocidades cometidas. Los monumentos y museos dedicados a las víctimas del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial sirven como conmovedores recordatorios de la capacidad humana, tanto para la crueldad como para la resistencia. Los programas educativos y los actos de recuerdo siguen enseñando a las nuevas generaciones los peligros del totalitarismo, el racismo y la xenofobia. Al enfrentarnos al pasado, honramos la memoria de las víctimas y nos comprometemos con un futuro en el que tales horrores queden relegados a la historia para no volver a repetirse jamás.